Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a el horario de conferencias de fase A de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a estar viendo la conferencia número 12 de la fase A, una conferencia muy interesante en la cual vamos a estar hablando sobre las leyes de retorno y recurrencia. Vamos a ver cómo todo en la vida se nos repite. ¿Por qué razón es que siempre nos viven pasando las mismas circunstancias? Siempre terminamos pues atrayendo al mismo tipo de personas a nuestra vida y se dan siempre recurrentemente las mismas situaciones una vida tras otra. También vamos a estar hablando sobre lo que son las vidas sucesivas. Vamos a estar desarrollando ese tema el día de hoy. Antes de iniciar, pues vamos a estar dando aquí un minutito para ir compartiendo el enlace aquí en el Facebook, también en los distintos grupos, para que las personas tengan chance de unirse a la transmisión. Y bueno, si ustedes quieren ayudarnos a compartir, pues pueden aprovechar este momentito para hacerlo. Así le llegamos a más personas con este conocimiento. Y a las personas que nos estén visitando por primera vez el día de hoy, pues les invitamos a que nos acompañen en las conferencias de la fase A que dictamos en vivo todos los jueves y sábados a través de esta página en el horario de las 7 de la noche, hora de la República Dominicana. Si quieren hacer parte de los grupos a los cuales enviamos material complementario de cada uno de los temas y también los enlaces cuando inicia cuando inician cada una de las transmisiones, pueden encontrar el enlace aquí en la descripción de este video, el enlace al grupo de WhatsApp y también el enlace al grupo de Telegram. Se pueden unir a cualquiera de esas plataformas y van a estar recibiendo todo el material de este curso que es completamente gratuito, ¿ok? Bueno, un saludo para los compañeros que se van uniendo para participar de la conferencia del día de hoy. Ya algunos nos van dejando por aquí sus saluditos. Por aquí Pedro Arnulfo Daza desde Colombia, como siempre nos saluda. Por aquí también Talía Laureano nos saluda. Por aquí Gloria Gutiérrez, ya está conectada y nos saluda. Hola Gloria. John Giraldo desde Medellín nos saluda en Colombia. Osiris Lunar Maya nos saluda y nos da las gracias. Gracias a ti, Osiris, por estar aquí y a todos los que están compartiendo con nosotros estas conferencias. Por aquí Nando Lobo desde Tafi, Viejo Tucumán, Argentina. Por aquí se ha conectado y nos saluda. Bueno, ya varios compañeros se están uniendo para participar. Bueno, les comento que debido a las fechas, ¿verdad? A las festividades, la próxima semana no vamos a estar teniendo fase B el día martes. Es 31 de diciembre, comprendemos que las personas se encuentran pues muchas viajando, otras en modo festivo, entonces el 31 no vamos a estar viendo la fase B, el martes, el miércoles primero, pues tampoco vamos a estar viendo los fogueos, pero desde el siguiente jueves en adelante vamos a seguir pues el horario habitual de las conferencias, ¿ok? Solo para que lo tengan ahí pendiente. Por aquí Iván Herrera nos deja su saludo, también Vianey Bello por aquí ya se ha conectado, y Max Suárez nos saluda desde Maracaibo, Venezuela. Patricia Martín también por aquí nos está saludando, e Irma Quintero también nos saluda. Bueno, ya hay varios compañeros que están aquí conectados, hay muchos que están también ahí que no me aparecen aquí en los comentarios. Pues sean todos bienvenidos a este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. También un cordial saludo para aquellos que alcancen a ver la conferencia ya grabada. Recuerden que aquí pueden dejar sus preguntas, dejar sus comentarios ahí en el chat. Siempre al final de la explicación del tema, pues hacemos esa interacción con ustedes en las que vamos buscando dejar o ampliar el tema, resolviendo las inquietudes que ustedes pues les haya quedado. Y también, pues, como no,
compartiendo sus comentarios. Vamos entonces a dar inicio de inmediato al tema que tenemos el día de hoy. Retorno y recurrencia, la conferencia número 12 de la fase B. Una conferencia que nos va a permitir comprender cómo funcionan las leyes de retorno y recurrencia y cómo nosotros podemos llegar a trascenderlas. Cuando nosotros recientemente estuvimos hablando de tanto de las dimensiones como hablábamos de los cuerpos que habitan cada dimensión, pues, y las infradimensiones también, pues veíamos que nosotros aquí, en esta tercera dimensión, en este mundo físico, estamos regidos por 48 leyes, leyes que nos someten, porque las leyes son condicionamientos a los cuales el ego está pues condicionado aquí en esta tercera dimensión, o que estamos condicionados a esas leyes pues debido a nuestro ego y a nuestra mecanicidad. Sucede que entre esas 48 leyes se encuentran estas dos, las leyes del retorno y también la ley de la recurrencia. Hoy vamos a estudiar esas leyes en detalle. Hoy vamos a estar viendo de qué se trata, vamos a ver cómo nuestra vida es recurrente y que vamos a ver que siempre andamos repitiendo las mismas circunstancias una vida tras otra. Algo interesante que también vamos a estar viendo y aprendiendo el día de hoy es a diferenciar entre lo que es la reencarnación de lo que es el retorno, que se suele confundir mucho. Hoy vamos a estar viendo en realidad de qué va cada uno. También pues vamos a estar hablando de vidas sucesivas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de lo que es el destino. Vamos a ver si realmente tenemos un destino escrito y cómo nosotros podríamos modificar nuestro destino. Vamos a ver incluso algo que muchas personas suelen experimentar, que es esa sensación de déjà vu. Cuando experimentan algo que le parece, no, pero es que esto ya como que yo lo he vivido, es que esto me parece como demasiado familiar, como incluso esas premoniciones que a veces tienen las personas en las que pueden ver algo que va a suceder más adelante y se preguntan, pero ¿cómo fue que pasó eso? O hasta pueden tener un sueño en el que ven cosas que luego suceden tal cual. Todas esas cosas obedecen realmente a estas dos leyes y el día de hoy vamos a estar como aclarando de qué es que va todo eso. Entonces, vamos a iniciar esta conferencia con una reflexión. Y es una reflexión muy interesante. Dice, un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí, si no transforma su vida radicalmente, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo miserablemente. ¿Por qué? Porque llega el momento de la muerte, pero resulta que la muerte solamente es el regreso al comienzo mismo de su vida, con la posibilidad de repetir esa vida nuevamente. Nosotros llegamos a este conocimiento, empezamos a recibir estas herramientas que nos permiten reflexionar, que nos dan incluso muchísima información estas conferencias para que nosotros nos animemos a investigarlas internamente, para que empecemos a practicar todo esto y empecemos a despertar nuestra conciencia, salir de ese estado de sonambulismo en el que vive toda la humanidad, en la cual no es consciente de sí mismo. Toda la humanidad, pues las cosas simplemente le pasan y no tienen ningún control sobre las cosas que le pasan. Somos así como las flores ahí que les llueve y ya no tienen nada que puedan hacer. Pues así somos la humanidad, nos pasa la vida, nos pasan las circunstancias, se nos repite incluso una y otra vez y nos sentimos impotentes, no sabemos cómo cambiar nuestra vida. Y pasa que si ya tenemos estas herramientas, es para que las usemos, para que salgamos de ese estado y empecemos a hacernos amos, dueños y señores de nuestra vida, de nuestro destino, y empecemos a transformar esa vida. ¿Para qué? Para que no sigamos todas nuestras existencias, pues simplemente repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez los mismos errores. Esa es la idea de que nosotros pues tengamos estas conferencias, que tengamos estas herramientas, que nosotros empecemos a transformar nuestra vida, que comprendamos que nuestra existencia tiene una trascendencia, que tiene un valor, que estar aquí en este mundo físico va más allá
que simplemente nosotros nacer, crecer, reproducirnos y morir, que va más allá de nosotros pasarnos un día tras otro haciendo las mismas cosas, que me levanto, que voy allá, llevo a los niños al colegio, que voy al trabajo, que regreso, que hago la cena, que me acuesto a dormir y otra vez al otro día y es lo mismo, y el fin de semana entonces hago unos planes y tal, y la próxima semana se repite lo mismo, y así la vida se nos va pasando, se va incluso tornando ya aburridora, ¿verdad? Como fatal, cuando ya esa alma empieza como a anhelar algo superior, a cuestionarse, pero es que la vida tiene que ir más allá de esto, pues entonces todo ese repetir, toda esa rutina y todo ese lo mismo de lo mismo, se nos va haciendo como cansón, como harto, como ya quiero algo más. Pues es que resulta que sí hay algo más, o sea, esa es la buena noticia. Nuestra vida sí tiene una trascendencia. La razón por la cual nosotros vinimos a esta existencia es muy superior a lo que hasta ahora habíamos conocido, solo que empecemos a practicar estas herramientas que estamos recibiendo para entonces salirnos de ese círculo mecánico y empezar a experimentar la realidad de nuestro ser, la realidad de nuestra esencia, que es inmortal, que es imperenne, entonces, y que tiene también pues unas posibilidades de desarrollo pues realmente increíbles, como estuvimos estudiando, por ejemplo, el jueves pasado, que veíamos que esa alma que ahora mismo se encuentra atrapada entre todos nuestros defectos psicológicos, pues tiene la posibilidad de desarrollar muchísimas virtudes, muchísimas facultades, muchísimos poderes, muchísimas fuerzas de la que el ser humano común carece, pues simplemente por no hacer el trabajo para despertar su conciencia. Entre esas leyes que nos someten, les decía que están estas leyes del retorno y la recurrencia, y vamos a ver de qué van, y vamos a ver entonces cómo nosotros podemos trabajar para empezar a liberarnos, para ser libres de verdad, porque nosotros tenemos conceptos de libertad. Podemos llegar a creernos que somos libres, porque no estamos esclavizados, por ejemplo, por un amo, como en tiempos atrás, que hay, bueno, que compré esta persona y es mía, entonces mi esclavo, entonces como no tenemos la esclavitud, pues nos podemos sentir que somos libres, pero esa libertad no es real. Ninguno de nosotros es realmente libre. Nos podemos creer que somos libres porque no estamos encarcelados, pero la libertad va mucho más allá de simplemente nosotros poder andar en la calle, porque somos presos de muchísimas cosas, de muchísimos condicionamientos, muchísimas cosas nos someten. Nuestro propio ego es nuestro amo mayor, que nos somete a actuar según su voluntad y nunca nos permite experimentar la realidad de nuestra esencia inmortal, de nuestra conciencia. Nosotros no somos libres porque estamos sometidos por muchísimas leyes que tenemos que cumplir a cabalidad. No somos libres porque tenemos un destino incluso que está escrito y que tenemos que cumplirlo, a menos que despertemos la conciencia. Y al ir despertando la conciencia, entonces podamos trascender estas leyes que nos someten. Por ejemplo, está la ley del retorno. Es una ley que maneja pues la mecánica de esta rueda del samsara. Estamos, digamos que sometidos a retornar, a volver una y otra vez. La misma palabra retorno, como ustedes pueden ver aquí, viene de re, que significa volver, y torno, que significa tornar o girar, es decir, volver a dar una vuelta. Y que todo viene y desde el principio se repite. Ustedes pueden ver cómo esa ley se procesa en todas las cosas. Ustedes ven cómo este planeta gira sobre sí mismo y empieza el día y pasa la tarde y llega la noche y vuelve y comienza nuevamente en el día y pasa la tarde, vuelve a girar y vuelve y comienza. Ustedes pueden ver cómo el planeta gira alrededor del Sol y los demás planetas también. Y al hacer este planeta ese giro, pues entonces comienza un año. Y entonces va pasando por sus 4 estaciones, sus 12 meses, y cuando termina, ustedes pueden ver ahora mismo, estamos final de año, le dio la vuelta al sol, ¿y qué va a pasar? Va a iniciar un nuevo año, de empezar de nuevo, otra vez, y vienen las circunstancias, y vienen las cosas, por ahí la historia vemos cómo se repite, más cuando uno tiene la posibilidad de ver hacia atrás lo que se ha vivido en las diferentes épocas de esta humanidad.
se da uno cuenta que las cosas se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, agravándose solamente las consecuencias debido al desarrollo del ego. Asimismo pasa con nuestra propia vida. Nosotros nacemos, ¿verdad? Vamos desarrollándonos. Ustedes pueden ver aquí, ese bebé se va tornando un niñito, empieza a caminar, ya se torna un niño grande, ya se va a un adolescente, llega a convertirse en un adulto, toma unas cuantas decisiones en esa adultez que cree uno, que es uno que la está tomando libremente, pero no es así. Como tenemos la conciencia dormida, no nos damos cuenta que estamos movidos por fuerzas internas que nos llevan a cumplir un destino, que nos llevan a tomar unas decisiones. Creemos nosotros que decidimos, por ejemplo, una pareja, que decidimos la cantidad de hijos que vamos a tener, por ejemplo. Sin embargo, tiene el chance uno de mirar ese diseño electropsíquico con el cual vino definida nuestra existencia y que se formó al momento en que morimos nuestra vida pasada. Si recuerdan la conferencia 2, en la que hablábamos de la muerte, veíamos que hay un proceso de juicio luego de que la persona fallece y que según el resultado de esos juicios que evalúan esa existencia, pues entonces viene un diseño electropsíquico para la siguiente, viene un destino que se marca, donde está escrito las cosas que vamos a vivir, que van a pasar, para que se cumplan todas esas deudas kármicas, todos esos yoes que deben manifestarse en esa existencia para que tengan su presencia, porque eso es la consecuencia, esa es la ley de acción de esta rueda. Entonces nosotros morimos en una existencia y volvemos a nacer y volvemos a girar. Incluso cuando estudiamos la conferencia número 8, donde hablábamos de la rueda del samsara, que veíamos el paso de la chispa por los diferentes reinos de la naturaleza, veíamos que cuando bajamos a esta rueda, a nosotros se nos dieron 3000 oportunidades, es decir, podíamos crear 3000 almas para tratar en uno de esos procesos de lograr la autorrealización. Pasa que nosotros entramos, ¿verdad? Veíamos que entrábamos al reino mineral para empezar a experimentar en ese reino, para empezar a desarrollar esa chispa que venía primaria, y luego pasábamos al reino vegetal, animal, reino humano. Ahí se nos daban 108 existencias, pero cuando las agotábamos sin lograr la autorrealización, entonces pasábamos por un proceso de involución hasta que esa chispa se limpiara completamente de ego. ¿Para qué? Para volver nuevamente a ser conectado a la rueda y volver a girar y volver a empezar el proceso. Y eso por 3000 veces. Y resulta que cuando estamos en el reino humano, como estamos nosotros ahora, sucede lo mismo. Nosotros nacemos y vivimos una vida, llegamos al momento de la muerte y creemos que cuando llega la muerte se acabó todo. Y no, resulta que volvemos a empezar. Volvemos a entrar al vientre de una madre y vuelve y pasa el proceso de lo que es el retorno, repitiendo nosotros esa vida de existencia tras existencia. El proceso de retornar a este plano físico es siempre el mismo. Se da ese proceso de la muerte física, se da esos juicios, ¿verdad?, que dan como veredicto ese diseño electropsíquico que nos vamos a traer para la próxima existencia. Entonces pasamos a la región que se llama el limbo, que está en la segunda dimensión o la primera de las infradimensiones, y nosotros ahí estamos esperando a que se den las oportunidades, como las circunstancias precisas para que podamos volver a nacer en el plano físico. Es decir, que aquellos que vayan a ser nuestros padres en esa próxima existencia, pues se conozcan, tengan ese coito que va a engendrar ese cuerpo físico al cual nuestra chispa va a ser conectada ahora en esa nueva oportunidad, y ahí entonces ya se da la gestación, el nacimiento, y ahí retorna esa esencia al plano físico. Nosotros veíamos en conferencias anteriores, por ejemplo en la conferencia 2, donde hablábamos de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere, veíamos que nuestros defectos psicológicos no mueren al momento de morir el cuerpo físico. ¿Y no mueren por qué? Porque ellos tienen atrapada dentro de sí una porción de nuestra esencia que es inmortal, que les da vida. Mientras no se eliminen esos defectos psicológicos, pues ellos van a seguir retornando de una existencia tras otra.
Obviamente, el bebé recién nacido no tiene defectos psicológicos. En un bebé recién nacido, al momento de nacer, ingresa la chispa, el 3% de conciencia despierta. Eso es lo que ingresa. Sin embargo, cuando ese niño va creciendo, se va desarrollando y va formando una personalidad, entonces esos defectos psicológicos que trae de existencias pasadas empiezan a ingresar en esa criatura, empiezan a retornar los yoes a manifestarse en el nuevo cuerpo físico, y esos yoes traen toda su programación, traen todos sus compromisos, traen todas sus citas y vienen a cumplirlos, vienen a hacernos cometer los mismos errores que otrora, en otra existencia, nos hacían cometer, vienen a llevarnos a caer en las mismas faltas, a tomar las mismas decisiones, cuestión de que ellos se alimenten, porque los yoes siempre buscan pues su desarrollo, y ese es el retorno que se da en cada una de esas existencias que nosotros tenemos como humanos. Sin embargo, hay algo interesante. Nosotros, lo más común es que nosotros sigamos retornando en la semilla de nuestros descendientes, es decir, que tendamos a volver en la mismo árbol genealógico, en esa misma línea, porque hay ligues genéticos, hay ligues sexuales entre los miembros que son parte de una misma familia, y esos mismos ligues hacen que nuestra esencia vuelva a ser conectada a esa misma familia, salvo muy contadas excepciones en que uno pueda salir por ahí y nacer en otro árbol genealógico, son casos muy raros. Lo más común es que nosotros venimos siempre en la misma familia, en esos ligues genéticos que por ahí se tienen cada vez que hay coito sexual con alguna persona, nuestra esencia se va ligando. Entonces es muy común que esa tía o esa abuelita o ese abuelito o ese tío o ese miembro de la familia que falleció vuelva a retornar en el niño que nació recientemente en la familia. A veces muere el abuelo y unos años después nace un niño o una niña, porque a veces cambiamos de género una existencia a la otra. Pero pongamos que nace el niño y lo curioso es que nace ese niño y, ay, pero es que se parece tanto al abuelo. Pero es que, ay, mira cómo los ademanes que hace, no, es que eso es como verse, es pintado mi abuelo, es que mira, como tan parecido. Resulta que cuando uno va a investigar internamente, pues se da cuenta de que resulta que ese es el abuelo. Esa chispa está retornando ahí. Lo curioso es que estamos tan dormidos que a veces pasa que hasta vamos con el niño a llevarle que las flores al abuelito, al cementerio, que no sé qué, y realmente la chispa, ese que está ahí es simplemente un bagazo, una cáscara, ¿cómo les puedo decir? Un vehículo que se dañó, no hay una esencia, no hay algo real. Lo real es eso que pasa de una vida tras otra, que es el alma, que es pues la conciencia. Eso es lo real y que ahora, por ejemplo, se encuentra encarnada en ese niño. Entonces eso es muy común, que nosotros pasemos de una existencia tras otra y que continuemos en el mismo árbol genealógico. También nosotros seguimos retornando, obviamente, en los diferentes reinos de la naturaleza. Lo veíamos en la conferencia 8 cuando hablábamos del tema de la involución. Nosotros, por ejemplo, agotamos en un ciclo esas 108 oportunidades que se nos da con cuerpo físico y nosotros seguimos retornando, pero ahora vamos a venir en animales involutivos y luego vamos a venir en plantas involutivas, por ejemplo, porque entramos al proceso de involución, donde la naturaleza va a empezar a desintegrar de forma involuntaria esos defectos psicológicos que cuando estábamos en el reino humano no quisimos trabajar, ese ego que no quisimos desintegrar. Entonces resulta que ese entonces, por ejemplo, abuelito, tío, hermano, quien sea que falleció, pero que había agotado esa existencia 108 y no hizo pues el trabajo que debía hacer para despertar su conciencia, entonces venga y nazca como un perrito callejero, como un gatito callejero, algún animalito de esos que están en estado involutivo. Y resulta que muchas veces hasta terminan llegando a la casa. A veces hay algunas personas que se encuentran pues ese animal por ahí, o hasta a veces llegan ellos mismos los animalitos a la casa como que perdidos. Y cuando la persona lo ve, pues se enamora de ese animal, se enamora y le encanta y eso se siente como tan familiar.
Y vemos ahora como ya la involución está tan, tan acelerada, porque como estamos en final de raza, muchas personas ya están agotando su existencia 108, muchas. Es muy interesante que nos animemos a investigar en el astral por cuál existencia vamos. Eso es muy interesante, nos da mucha de consciente de esta información que estamos recibiendo. Y la verdad es que ahora mismo muchas personas están en involución, muchas personas están pasando a ese reino, por ejemplo, animal. Y ustedes ven cómo ahora hay tanto como boom con esto del amor hacia los animales, como el amor, como el tener mascotas y todo el mundo quiere tener una mascota y todo el mundo está tan enamorado de su mascota y todo el mundo pues como que es como algo como que muy intenso ahora mismo, pero es por el mismo hecho del sueño de la conciencia, seguimos en la misma. Esos sentimientos, esa lujuria, todo ese apego que profesamos por esa chispa cuando estaba, por ejemplo, en el reino humano, que no trabajamos, que no llegamos a comprender realmente, pues la extrapolamos y la seguimos sintiendo por la chispa ahora que se encuentra, por ejemplo, en el reino animal. Y entonces seguimos sintiendo, imagina que fue mi pareja y ahora cuando esta chispa está en ese animal, entonces ahora yo me estando besuqueando con el perro y que no lo puedo dejar ir y que ahora lo tengo como si fuera un hijo y que no sé qué. Y es porque somos inconscientes del proceso de la naturaleza, no sabemos realmente lo que es una chispa. Nos apropiamos por nuestra lujuria, nuestros apegos, nos hace sentir que esa persona es mía, que eso que está ahí es mío de mi propiedad. No nos damos cuenta que todos en la humanidad somos hermanos, que no hay otro vínculo ni título, somos chispas divinales que vinieron del absoluto y que simplemente nos encontramos para vivir ciertas experiencias, pero nada es nuestro, nada es de nadie. Pasa que nuestros defectos psicológicos pues nos hacen dormir nuestra conciencia y entonces andamos en todas estas actitudes y bueno, entramos en el mismo proceso involutivo en el que entra toda la raza actuando de la misma manera por la falta de comprensión. Cuando esas chispas sigan avanzando en lo que es el proceso involutivo, van a pasar y vamos a pasar si no logramos la autorrealización, pero hablando de ya esos que están ya directamente en la involución, van a pasar al reino vegetal. Por aquí nos vamos a encontrar una planta y resulta que ese fue una chispa por ahí que en una existencia fue mi esposo, o que fue mi hijo, o que fue mi pareja o mi abuelo, quien sea. Encontramos en una maleza por ahí, luego o por ejemplo en el mismo reino animal, en una plaga. Y después resulta que mucho tiempo después, si nuestra chispa todavía sigue y en el reino humano, podríamos terminar pisoteando esa esencia que está por ahí involucionando. Entonces son cosas que nos pueden resultar muy chocantes, porque tal vez nunca hayamos escuchado hablar de nada de esto, nos puede resultar como así. Pero es que tenemos que despertar la conciencia, tenemos que comprender qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, comprender que todo eso es un proceso mecánico de esta naturaleza. Cada reino de la naturaleza, cada ser, cada animal, cada planta, cada mineral que existe en el mundo tiene una razón de ser, está ahí para que las chispas aprendan, pasen por sus diferentes procesos. Sin embargo, pues hay que empezar a despertar la conciencia para darnos cuenta de todo esto. Les decía que vamos a explicar un poquito de cuál es la diferencia entre retorno y reencarnación, que como les decía, se suelen confundir mucho. Nosotros hablamos y se suele hablar mucho por ahí de lo que son las vidas sucesivas. Y entonces tendemos a fantasear, imaginar, ay, que yo quisiera ver una vida pasada. Y creemos que cuando miremos esa vida pasada vamos a ver algo muy distinto a lo que estamos siguiendo ahora. Nos vamos a ver actuando tal vez de otras maneras muy diferentes. Y decimos, no, que la reencarnación, y sí, yo creo en la reencarnación, y entonces uno tiene una vida y después otra y después otra, y tenemos una confusión al respecto. Nosotros, los seres dormidos, los seres inconscientes, simplemente vamos retornando de una existencia a otra por una ley mecánica que hace que sin nuestra voluntad realmente volvamos a repetir. Muchas personas tienden a
con la fantasía nuestra creer que sí, que uno toma las decisiones, que fui yo quien decidió nacer en esta familia, que fui yo quien decidí tener estas experiencias, pero la verdad es que no es así. Tenemos la conciencia dormida. Fíjense o reflexionen un poquito en lo que es la muerte. Piensen en que cada noche nosotros vivimos una muerte pequeña, que es cuando nos vamos a dormir, nuestra alma abandona el cuerpo físico y se va a moverse en la quinta dimensión o mundo astral y allá nos vamos a soñar. Y estamos con la conciencia tan dormida que no somos conscientes de siquiera que estamos soñando, no somos conscientes de nada, actuamos movidos por nuestro ego, porque estamos inconscientes. El cuerpo físico sigue vivo, digámosle así, porque todavía esa chispa está conectada a ese cuerpo físico y se da que cuando despertamos es cuando esa chispa regresa, que a veces uno siente así como hasta si lo despierta muy rápido, se siente uno como que queda así como vibrando, porque la chispa entró así como que muy de repente. Entonces cuando uno se despierta, al otro día es como si uno nació de nuevo, porque realmente la esencia se reintegró al cuerpo físico y empezamos un nuevo día. Pero nosotros tuvimos conciencia, salimos a voluntad, por ejemplo, de nuestro cuerpo y nos movimos en ese plano astral. Nosotros tuvimos y a voluntad retornamos a nuestro cuerpo físico. No, eso se dio por una ley mecánica que se da cada noche, que es la que nos lleva a desdoblarnos y a tener experiencia en esa dimensión que le llamamos sueños y retornar. Pues resulta que si nosotros no despertamos nuestra conciencia, que podamos nosotros a voluntad abandonar nuestro cuerpo físico, investigar, estar conscientes de dónde estoy. Estoy ahora mismo en la quinta dimensión, aquí me puedo mover allá, puedo ir a investigar esto, puedo hacer aquello, aprovecho este estadía para solucionar este tema con la ley divina, para investigar aquello y lo otro. Y bueno, cuando se agotó eso, pues ya el cuerpo se recargó, regreso a mi cuerpo físico y sigo aquí en el plano físico en estado de conciencia. Yo sé de mí, yo sé que estoy en la tercera dimensión, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, con total autonomía. No lo tenemos. Tenemos la conciencia dormida. Esa es la realidad de nosotros. Entonces, ¿cómo creemos que va a ser diferente el día de la muerte? Va a ser exactamente igual. Nosotros nos vamos va a fallecer el cuerpo físico y nos van a despertar el 3% para atender a esos juicios, porque debemos de hacernos conscientes de esos juicios, pero inmediatamente esos juicios cesen, terminen, la conciencia vuelve a dormirse. Ya volvemos y estamos ahí en el limbo y estamos soñando, proyectando nuestra vida, creyendo que estamos vivos, incluso uno va al limbo y ve a algún fallecido y lo encuentra soñando con su vida. Y lo encuentra proyectando ahí en el limbo toda su vida como si estuviera vivo y uno le dice, mira, pero que tú falleciste. Y no lo creen. Dicen, no, pero ¿de qué estás hablando? Que tú no estás viendo a mi esposa, mira a mi perro, mira a mi carro. ¿De cómo tú me vas a decir a mí que falleciste? Estás como volviéndote loco. Pues eso es porque tenemos la conciencia dormida. Entonces, eso cuando ya le llega la oportunidad de retornar, como veíamos el proceso de retorno, lo entran a la matriz de una persona y nace nuevamente como un bebé, 3%, no recuerda siquiera nada de eso. Al principio algunos bebés tienen la capacidad, un niño pequeño pueden recordar un poquito de sus vidas pasadas, otros no muchos, pero otros, dependiendo de si han hecho un trabajo para despertar la conciencia, pueden hasta recordar mucho más, tienen más lucidez o lo recuerdan por más tiempo. Pero usualmente ya cuando se va desarrollando mucho la personalidad, esa conciencia se termina de dormir y se le olvida ese sueño. Esa vida que recordaban así como ese sueño lejano, se les va. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, retornamos una existencia tras otra a repetir las mismas cosas. Ya reencarnar es algo consciente. Reencarnar lo podríamos hacer si tuviéramos la conciencia, decir, abandoné mi cuerpo físico, ahora voy a pasar por los juicios, después de los juicios, entonces ahora tengo que elegir la familia, dónde voy, para seguir con mi trabajo de despertar la conciencia. Entonces, la reencarnación es un proceso que se hace voluntario y conscientemente y por lo tanto, solo lo pueden hacer aquellas personas que han avanzado ya mucho en lo que es el despertar de la conciencia, que han llegado, por ejemplo, a un nivel de maestría, que ya tienen un 80 y pico por ciento de conciencia y tuvieron que abandonar, por ejemplo, su cuerpo físico
porque ya el cuerpo no les daba y tuvieron que cambiar de cuerpo para poder continuar con la obra. Entonces, como ya tienen conciencia, ya son personas que se mueven a voluntad en las dimensiones, pues entonces hacen un proceso de reencarnación. Vuelve esa esencia ya consciente a tomar carne para seguir con su proceso. Entonces ahí es donde está la diferencia. Nosotros realmente retornamos. Mientras no tengamos conciencia, pues vamos a seguir fatalmente cumpliendo con esta ley del retorno, ¿ok? La otra ley que a nosotros nos somete es la ley de la recurrencia. Esta ley, su mismo nombre, pues nos va diciendo de qué va. Ustedes ven re, que decíamos que es de volver, ¿verdad? O de repetir, y currencia viene de ocurrir. Entonces, por esta ley de recurrencia, todo a nosotros se nos vuelve a ocurrir. O sea, vuelve y nos pasan las mismas cosas. Una y otra vez se siguen repitiendo. La vida de nosotros es como si fuera una película. Una película que culmina cuando llega el momento de la muerte, pero que cuando culmina es como que se enrolla, ese rollito como en las películas antiguas, ustedes pueden ver aquí, se enrolla esa película y en la siguiente existencia, cuando volvemos a nacer, es como que ese rollo se pone desde el principio otra vez y vuelve a empezar. Y entonces se vuelven a repetir las mismas escenas, se vuelven a proyectar una y otra vez en esa nueva existencia. Entonces ustedes se ponen a investigar vidas pasadas y ustedes se van a ver en otras épocas con otras vestiduras porque es diferente la personalidad. No es lo mismo como nos vestimos ahora que como nos vestimos, por ejemplo, hace 100 años. Ustedes se pueden ver en distintas circunstancias, pero básicamente se reconocen porque es la misma persona, son las mismas marañas de yoes reaccionando de la misma manera, comportándonos de la misma manera, tomando las mismas decisiones y por eso es que las cosas nos parecen a veces es que eso yo como que lo he vivido, es que yo como que pasé por ahí, es como que uno va a un país nuevo, por ejemplo, y llega y se siente como, no, pero es que yo tengo que haber estado aquí porque esto me parece tan familiar. O conoce a una persona y dice, no, pero es que hay una afinidad inmediata con esa persona. ¿Pero por qué? Si recién nos conocimos y sentimos como si nos conociéramos de toda la vida. O a veces conocemos personas que se genera una antipatía inmediata. ¿Eso por qué? No, es que no lo soporto. Es que lo acabo de conocer, pero me cae como una piedra, que es una mala vibra, dice uno. Y no nos cuestionamos por qué. O por qué resulta que yo de repente sé lo que va a pasar, o me lo sueño, como decía ahorita, me soñé y se dio tal cual. Es que resulta que en cada nueva existencia las circunstancias se repiten una y otra vez. Entonces, es como les decía, es como una película, nuestra vida es como una película llena de actores. Cada una de las escenas de nuestra vida, o en cada una de las escenas de nuestra vida, va a entrar en actividad un actor en particular en esa escena, ¿ok? Y esos actores son nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos. Por ejemplo, nosotros tenemos programado una escena en esa película, una escena, por ejemplo, de amor. Entonces, cuando se va a dar esa escena, pues obviamente empieza a entrar en actividad el actor que va a tener presencia en esa escena, que es mi yo, por ejemplo, lujurioso, o es mi yo coqueto, o es mi yo enamoradizo, o es mi yo de la soledad, que me va a llevar a tener esa circunstancia. Y resulta que es tan repetitiva nuestra vida que si en la existencia pasada, digamos que tuvimos una primera relación a la edad de los 15 años con tal o cual persona, en la próxima existencia, a esa misma edad, ya se va a empezar a manifestar ese actor, ya se van a empezar a mover esos deseos, ya yo voy a tener como esos impulsos y resulta que en la otra persona, porque yo soy parte también de la película de la otra persona, también a esa edad, a la edad que esa persona tenía en la otra existencia, se empiezan a mover esos mismos deseos, esas mismas justificaciones mentales, esas mismas actitudes que nos llevaron a cumplir con esa escena, por ejemplo, en este caso, amorosa. Y resulta que nos encontramos en esta existencia y dice uno, no, amor a primera vista.
que cuando yo la vi o cuando yo lo vi, eso me quedé sin respiración, eso fue como, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Nunca nos cuestionamos ese tipo de cosas, le ponemos a eso unos tintes poéticos y no nos damos cuenta que ahí simplemente se está cumpliendo una ley, es que hay una recurrencia. Y les voy a contar algo, y eso ustedes lo pueden experimentar y corroborar también en su propia vida o hasta investigando internamente. Cuando las relaciones amorosas en otras existencias fueron muy intensas en el sentido de la toxicidad, o sea, cuando fueron relaciones muy tóxicas, relaciones en que las personas se dañaron mucho mutuamente, que hubo o mucha fornicación o mucha degeneración o hubo incluso violencia dentro de esa relación. Asimismo, cuando esas dos chispas se encuentran para cumplir con esa recurrencia en la próxima existencia, eso suele ser una cosa desbordante. Es que no puedo dejar de pensar en ti. Es que ya la vida desde que te conocía, yo no he podido volver a ser la misma, no he podido volver a ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay demasiada carga emocional, demasiada carga psicológica que se trae desde esa existencia. Y es que fueron demasiados los defectos psicológicos que en esa relación de esa existencia se manifestaron y se alimentaron. Por lo tanto, son muchísimos los yoes que están presionando para que eso se vuelva a repetir. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan a alimentar. Entonces conocemos a esa persona y es que yo siento que la conozco de toda la vida, es que me siento con esa persona también y no sabemos cuál es el background que tiene, por ejemplo, esa relación. Nunca hemos ido a investigar en una vida pasada esa recurrencia. Realmente nosotros venimos es a trascender la recurrencia, no venir a fatalmente cumplir con un destino ya marcado. Otras veces, por ejemplo, son situaciones desagradables. Una persona, por ejemplo, tuvo una situación con alguien en la que se pelearon, en la que se agraviaron de alguna manera. Y esa situación la tuvieron esa existencia y ya vienen de haberse golpeado, de haberse lastimado, y vienen y se conocen esta nueva existencia. A la misma edad, usualmente en la misma época, vienen y aparecen las mismas personas, se dan las circunstancias para que esas chispas se encuentren y empiezan a gestarse los mismos malos sentimientos. Lo que le decía, es que esa persona como que no me la paso, como que no me cae, como que, pero ¿por qué? Nunca indagamos, siempre pensamos, no, le echamos la culpa al otro, es que ese es un esto, ese es un aquello, ese es un al otro, pero no nos juzgamos internamente cuál es el yo que me está generando esta situación, esta riña con esta persona. Y como no nos juzgamos, como simplemente vamos por la vida dándole rienda suelta a todos nuestros deseos, justificando todo lo que nos ocurre, pues termina dándose la misma situación y termina, por ejemplo, dándose el mismo pleito. Pasa que, y algo interesante a tener en cuenta, es que como nuestros defectos psicológicos pues son mayores en cada existencia, porque ellos se alimentan, ¿cierto? Eh, Déjenme verificar algo aquí, perdón. Bueno, sí, todo está bien. Pues ellos se alimentan cada vez que los dejamos manifestar. En esta próxima existencia, eso, por ejemplo, si en la otra esa riña se fue a las palabras solamente, como esos yoes de la ira, como esos yoes de hasta del odio, de la venganza, todo eso que se gestó con esa persona, se dieron tanto alimento en la vida pasada, ya en esta ellos van a buscar algo más, ya van a querer que eso llegue un poquito más lejos. Entonces en esta existencia, estando esos yoes ya más grandes, nos van a llevar a que esa riña no se quede solo en las palabras, sino que ya se vaya, por ejemplo, a los puños, ya se vaya a los golpes, entonces eso se va grabando una vida tras otra. En una siguiente existencia eso podría llegar hasta un proceso de muerte. ¿Cómo no? Si se siguen agravando esos yoes, si se siguen alimentando, si seguimos simplemente fatalmente cumpliendo las recurrencias. Entonces uno se pone a reflexionar en esto y uno se va dando cuenta que constantemente nosotros vivimos es cumpliendo fatalmente un destino, que todas las situaciones que se nos vienen en la vida usualmente simplemente se nos van repitiendo. Por eso a veces hay cosas que nos parecen tan familiares. Por eso hay veces que tenemos esa sensación de déjà vu, ¿no? Pero es que esto ya, yo como que lo he vivido, ya yo esta situación. Sí, no, y esta premonición. Es que yo vi lo que iba a pasar y pasó así mismo. ¿Por qué? Porque eso está grabado allá.
en nuestro inconsciente. Es que ya lo hemos vivido tantas veces que ya podemos, de adentro podemos sentir que ya viene. Podemos, incluso, hay algo interesante, ya cuando nosotros estamos trabajando sobre nosotros mismos, que empezamos a recibir la guía de nuestro ser a través de lo que es el astral todas las noches, pues, y digamos la interpretación de los sueños, cuando nosotros vemos, por ejemplo, una escena en el mundo de los sueños, y en esa escena está incluido, por ejemplo, lo que es el número 10, ese es el número que anuncia recurrencias. Entonces ustedes se ven, por ejemplo, en una situación de adulterio en el astral. Ven esa situación y, por ejemplo, el nombre de la persona daba 10 o estaban en la calle 10 o el lugar donde estaba, las letras suman 10. Hay que prestarle mucha atención. La intuición también nos va a ayudar mucho a interpretar estas experiencias, porque así usualmente nos dejan ver cuando se nos viene una recurrencia. ¿Para qué? Para que nosotros las trascendamos, para que nos pongamos a descubrir con la autoobservación esos defectos psicológicos que son los resortes secretos que nos van a llevar a vivir esa situación, a pasar por esa circunstancia. Entonces nos ponemos a eliminar esos actores que viven en nuestro interior, que son los que iban a actuar, a tener presencia en esa escena, y entonces transformamos nuestra vida. Nos salimos de ese destino, no vamos y lo cumplimos fatalmente. Si nosotros tenemos que tener esa riña, por ejemplo, y nosotros nos ponemos a trabajar, eliminar nuestro yo de la ira, nuestros yoes impacientes, nuestros yoes intolerantes, todos esos yoes. ¿Qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a estar saliendo de esa recurrencia, porque cuando llegue el momento en que esa escena se debe vivir, como el actor murió dentro de mí, ya no hay nadie ahí que actúe. Entonces el otro puede tener todos sus malos sentimientos, pero para que haya un pleito tienen que haber dos allí involucrados. Si yo no reacciono, entonces el yo del otro ya no tiene ese magnetismo, ya no tiene con quién ir a cumplir y entonces se baja, se calma la pesadez del yo del otro y esa escena se neutraliza simplemente porque yo morí. Si yo, por ejemplo, tengo esta situación amorosa en la que yo tengo que venir a vivir tantas fornicaciones, por ejemplo, que se tienen pendientes con esta chispa que me encuentro yo ahora, si yo mato mi yo fornicario, si yo me pongo a trabajar mi lujuria, mis yoes enamoradizos y todos esos yoes, pues entonces no voy a caer en esos errores, no voy a ir a cumplir esa recurrencia. Si la recurrencia es, por ejemplo, de adulterio, tengo mi pareja, pero resulta que yo le vengo siendo infiel a mi pareja desde muchas existencias atrás. Entonces pasa que en esta existencia eso se va a venir a repetir, es que tengo ese compromiso kármico con esa persona, se va a venir esa recurrencia. Pero si yo mato a ese actor, que es el que va a actuar ahí, que es mi yo adúltero, que es mi yo infiel, y todos sus detalles, porque cada yo viene con un montón de detalles, los empiezo a eliminar. Cuando llegue ese momento, no teniendo yo el yo adúltero dentro de mí, pues ya, esa persona no va a tener con quién vivir su affair amoroso y no voy a cometer el error, por ejemplo, de traicionar a mi pareja. Entonces, esa es la ley de recurrencia y se vive gestando en nuestra vida de instante en instante. Pasa que nuestra mente ignora todo esto. Nuestra mente ignora esa multiplicidad de yoes que hay en nuestro interior. Eso solamente se puede descubrir a través de la autoobservación. Solo cuando uno empieza a dirigir la atención activa hacia su mundo interior, uno empieza a hacerse consciente de que uno no es uno todo el tiempo, que somos múltiples personas, que en un momento en mí se manifiesta tal o cual defecto, pero en el otro se manifiesta este, pero ahora se está manifestando un yo aburrido, pero ahorita se manifiesta un yo chismoso, pero luego se manifiesta un yo celoso porque vi a mi pareja en tal o cual actitud y ahí ya se montó otro a la máquina. Y en la mañana se me monta este yo perezoso y luego a las 10 se me monta un yo codicioso y luego allí se me monta un yo y así sucesivamente. Viven manifestándose en nuestro interior estos diferentes yoes pero nuestra mente ignora, porque como ellos van en una sucesión, uno tiende a creer que soy yo mismo. Por eso se llaman yoes, porque cada yo, cada forma de ser que llevamos en nuestro interior se manifiesta en primera persona. Yo me siento triste.
ay, yo estoy celosa, ay, yo tengo tal deseo de salir a parrandear, ay, yo, pero no se da cuenta que cada uno de esos yo es una persona en particular y cada una de esas personas tiene sus compromisos, se manifiestan a través de nuestra personalidad y vienen a cumplir fatalmente esos compromisos. Entonces, tal como vemos aquí, ¿qué es lo que terminamos siendo nosotros? Pues como míseros leños que van siendo arrastrados por el mar. Entonces viene esa ola y se lleva ese leño para allá y viene esa ola y se lleva, y así somos nosotros en el mar de la existencia, vamos para acá, vamos para allá, según le canten nuestros yoes. Entonces, si se dan circunstancias agradables, placenteras, pues nuestros yoes nos llevan a experimentarlas de tal o cual manera. Se dan situaciones desagradables, críticas, no sé, y nuestros yoes nos llevan a experimentarla de tal manera. Y no tenemos realmente un dominio, un autocontrol, una decisión real y libre, sino que mientras estemos manejados por tantos defectos psicológicos, seguiremos siendo eso, meras marionetas de nuestros defectos psicológicos, meros leños arrastrados por esas olas en el mar de la existencia. Tenemos entonces que empezar a hacernos conscientes de este proceso de la recurrencia para empezar a trascenderla, pero de instante en instante, porque es la forma en que vamos a poder liberarnos, en que va a poder la esencia, la conciencia actuar de forma espontánea y por lo tanto llevarnos a cumplir ese fin real que tiene nuestra existencia, que es despertar completamente, liberarnos de todas estas leyes y llegar pues a experimentar la realidad. ¿Cómo nosotros vamos a librarnos de esas recurrencias? Primero tenemos que ver cómo es que se dan. Tenemos que saber que existe esta telepatía que se maneja entre nuestros yoes y los yoes de otras personas para ir cumpliendo ciertas recurrencias. Cuando uno empieza a autoobservarse, empieza a darse cuenta, hay como unos deseos. De repente me están moviendo unos deseos, de repente ahora yo quiero tales cosas, de repente ahora quiero hablar como con tal persona, o de repente ahora estoy sintiendo tales desagrados hacia tal o cual persona, y lo que se está dando es un proceso telepático que nos está jalando a ir fatalmente a cumplir una situación. Vamos a poner un caso. De repente en un grupo de amigos aparece alguien que da la idea, no, pero es que hay un tal negocio, de esos negocios, por ejemplo, piramidales, y eso es fenomenal, y eso, mira, te van a dar tanto, y tú inviertes esto, y eso se va a salir buenísimo, y no sé qué, y de repente uno tiene como un deseo de meterse en eso, y sí, empieza uno a fantasear que yo voy a doblar mi dinero, y que me va a ir muy bien, y que no sé cuánto. Si uno en ese momento se pusiera a autoobservarse, uno se da cuenta cómo entre ese grupo y cómo quedaron todos impresionados y como que sí, como que nos vamos a meter ahí, se está dando una telepatía, hay un deseo y esos yoes se están comunicando telepáticamente para ir a cumplir un destino fatal. Vamos, ese yo de la codicia en uno tiene esa cita de ir a que uno lo estafen, a que uno vaya de tonto, ponga su dinero y viene y ta, y le pase y ta. Y se cumpla fatalmente ese error. En ese proceso pues se manifiestan muchísimos defectos que se están alimentando ante esa circunstancia. Y esa telepatía pues ayuda a que se geste y se dé esa recurrencia. Ahora también tenemos nuestra personalidad. Cuando nosotros vamos desarrollándonos en la vida, formamos lo que podemos llamar una forma de ser. Y hay algunos, por ejemplo, que son tímidos, hay otras personas que son extrovertidas, hay otras personas que desarrollan una personalidad como de mucho liderazgo, hay otras personas que desarrollan una personalidad pues muy coquetas, muy vanidosas, bueno, dependiendo. Pero resulta que para que se den las distintas recurrencias, nosotros tenemos una personalidad que va a ir a cumplir eso. Entonces, por ejemplo, tenemos una personalidad que le importa mucho el qué dirán. Y entonces ahí en nuestra personalidad, ay, qué vergüenza, porque la personalidad es esa apariencia, esa fachada, qué vergüenza que todos se metan en eso y que entonces yo sea la única aguafiestas y que diga que no, que como que uno siente por ahí la conciencia como que le da como que eso no, por ahí no te vayas, pero uno, ay no, qué penita, no, qué pena, yo ir a hacerle ese desplante a esa persona y a los que van a decir de mí y tal, y esa personalidad también ayuda para que esa recurrencia vaya
y se dé. Pasa por debajo de nuestra razón. Entonces uno movido por esa telepatía, ese deseo del ego, eso que nos está trayendo a ese grupo, a cumplir ese karma, a pasar esa recurrencia, más esta personalidad, termina uno pues ahí cayendo en la recurrencia y volviendo a vivir la misma situación. A veces es tan terrible esto de la recurrencia que en una misma existencia se nos repite. Que nos pasa esa circunstancia, nos estafan y todo lo demás, y después pasan algunos años, es como si los yoes nos hicieran así, nos pasaran la mano y nos borraran. Ya pasó, no pasa nada. Y después viene otra y sale otra empresa de esas con eso, ofreciendo dinero fácil y eso que no sé qué, y que tú esto y inviertes en esto y no sé qué, le cambian un poquito la estrategia, pero como ese mismo yo codicioso, ese mismo yo que quiere el dinero fácil, y esa misma personalidad tal, están vivas, no nos hemos liberado, ¿qué va a pasar? Que vamos a volver a caer en la misma, de la misma manera. Y Dios mío, pero es que uno no aprende, es que terminamos tropezándonos con la misma piedra. O por ejemplo, vemos, ay no, que yo no tengo suerte en el amor. Ay, es que siempre me tocan las mismas personas, es que siempre atraigo al mismo tipo de patán. Ay, es que siempre, ¿Por qué? ¿Por qué nuestra vida es tan recurrente? ¿Por qué se nos repiten las mismas cosas? Porque no hemos muerto en sí mismos. Esos actores siguen vivos ahí. Esa personalidad sigue activa para el ego y por lo tanto no es la conciencia la que está moviendo nuestra vida. Nosotros cumpliendo fatalmente un destino nunca nos vamos a liberar. A los yoes no les interesa la liberación, a los yoes lo que les interesa es la autonomía en la máquina. Ellos solamente buscan su espacio para poder manifestarse y alimentarse. Lo único que busca la liberación de esta rueda es la conciencia. Entonces, nosotros si seguimos aferrados a cumplir fatalmente esas recurrencias, pues nos estamos condenando a seguir dando vueltas en esta rueda de placer que nos lleva al dolor y placer y dolor ahí, en las mismas, pasando las mismas circunstancias, los mismos sufrimientos, una y otra vez repitiéndose las mismas cosas agravadas por sus consecuencias, porque a veces a uno le toca ser el clavo, pero a otras le toca ser el martillo. Entonces hay veces que somos nosotros que hacemos el daño y pasa que en la siguiente existencia nos barajan el juego. Entonces venimos como la víctima para que podamos aprender a través de la ley del karma, para que podamos experimentar el dolor que en otra le hicimos pasar a esa persona. Pero seguimos con los yoes vivos y en la siguiente entonces nos toca hacer el martillo y en la otra nos toca hacer el clavo y así sucesivamente íbamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando ya uno ha vivido tantas veces las mismas cosas una vida tras otra, lo que les decía al principio, el alma empieza como a anhelar libertad, como a anhelar ya algo nuevo, algo diferente. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar estas recurrencias? Pues con la muerte psicológica. Son los 3 factores para la revolución de la conciencia los que nos van a permitir llegar a la liberación, pero como base la muerte psicológica, porque hay que llegar a matar todos esos yoes que de instante en instante se van manifestando y que tienen presencia en las distintas circunstancias de nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos autoobservar? Todo lo que se mueve en nuestro interior, lo que se mueve en nuestra emoción, esos deseos, a veces en nuestro instinto, esa atracción que vamos sintiendo para descubrir esa telepatía que nos está llevando a cumplir con esta situación, a tener un pleito con esta persona o con mi pareja, por ejemplo, a actuar de tal manera, a venir a enamorarme de tal o cual persona, a venir a tener tal o cual circunstancia. Si uno está autoobservándose, uno puede hacerse consciente de cuando se empieza a manifestar el deseo, de cuando ese deseo pasa a la mente, y entonces empezamos a fantasear o empezamos a justificar, empezamos a darle carga psicológica y eso se termina gestando, o cuando empezamos a hablar mucho de una cosa y empezamos a darle tanta carga también verbal. Tenemos que observar nuestra personalidad y esas manifestaciones de nuestra personalidad, esas formas de ser que nos llevan casi siempre a actuar en contra de mi conciencia, a lo que me dicta mi conciencia, pero por personalidad, por apariencia, termina uno cometiendo los errores o termina uno accediendo a cosas que no debía. Entonces, solamente autoobservándonos y eliminando esos yoes, puede uno hacer consciente eso que toda la vida ha pasado de forma inconsciente y hasta subconsciente.
O sea, todos esos procesos que se iban dando por debajo de la razón, ahora podemos empezar a percibirlos y decir, no, es que no voy por ahí, madre mía, mátame este, mátame este, mata este. Cuando uno muere, se da algo maravilloso, que es que lo real empieza a surgir, la conciencia. Entonces la conciencia siempre va a actuar de forma precisa, nos va a dirigir, nos va a guiar intuitivamente de una forma certera para que trascendamos la recurrencia. Pero es necesario armarnos de valor y negarnos al deseo. Porque como les explicaba, por ejemplo, de las relaciones tóxicas o a veces hasta de una estafa, es que hay tanta carga psicológica que cuando esa recurrencia se viene, eso sentimos un deseo como que irrefrenable. Y es que no me lo aguanto, es que yo quiero y qué tal, pero sabemos allá en lo profundo que como que no deberíamos ir por ahí. Ay, pero es que todas estas maripositas en el estómago que yo siento, es que no puedo dejar de pensar en él, que no sé. Si uno se pone a autoobservarse y mirar que todo eso que está manejando es lo que es pura lujuria, y se pone a morir a todo eso que se está manifestando en la emoción, en el deseo, en el instinto, en la parte sexual, por ejemplo, en la mente, toda esa fantasía, esas justificaciones, esas idealizaciones, todo eso no se pone a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. ¿Qué va a pasar? Que la conciencia entonces empieza a manifestar y nos guía y nos da la luz y nos dice, bueno, por ahí sí, o por ahí no, y uno fácilmente, ya claramente lo puede deducir, entonces ahí uno puede obedecer al ser, obedecer esa conciencia que nos está guiando y que siempre nos va a guiar por la vía correcta. A veces hay recurrencias que son muy fuertes, que tenemos que llevar esos yoes a la meditación reflexiva para restarles fuerza, para cuando llegue el momento en que se tiene que cumplir la recurrencia, ya haya un trabajo psicológico previo que nos permitan tener la fuerza, la conciencia para negarnos a el deseo del yo y no ir a cumplir fatalmente esa recurrencia. Estar muy pendientes al plano astral para que cuando nos muestren una recurrencia, entonces podamos trascenderla. Nosotros tenemos hasta recurrencias de muerte, o sea, la muerte es recurrente, porque nosotros venimos muriendo. Ustedes, por ejemplo, investigan en cuál existencia voy y resulta que le dicen, bueno, vas por la 107, vas por la 106, por la 105. Vamos a poner, vas por la 106. ¿Qué significa eso? Que ya ustedes se han muerto 105 veces en distintas existencias, por lo tanto la muerte es recurrente e incluso la misma forma en que se van a morir es recurrente. Hay personas que se mueren muy jóvenes, hay otros que se mueren de viejo. Nosotros podemos venir en esta existencia a cumplir una recurrencia de muerte de tal forma y a veces en el astral, sobre todo cuando ya estamos trabajando sobre nosotros mismos, nos pueden hasta advertir de que se nos viene una recurrencia de muerte. ¿Para qué? Para que la trascendamos, para que veamos cuáles son los yoes que nos van a llevar a ese punto. Por ejemplo, puede ser una muerte violenta en que alguien, por ejemplo, nos mate porque nos metemos en una circunstancia tal. Si uno se pone a morir esos yoes y no hace parte de esa escena, pues entonces trasciende uno la muerte. Nosotros no podemos, si nos vamos a autorrealizar, permitir que nos llegue la muerte física, porque este trabajo de la autorrealización es para lograr la inmortalidad. Si nos dejamos perder el cuerpo físico, con el poco nivel de conciencia que podamos tener, corremos el riesgo de volver, por ejemplo, a la siguiente existencia, a la 107, y no tener ninguna conciencia y volver a empezar a repetir los mismos errores y que nos llegue otra vez la muerte y no trascenderla. O sea, es trascender la muerte. Por ejemplo, podemos tener, como les decía, que vamos a morir en una riña. Si uno se pone a morir a sus yoes de la ira y ya no vive esa riña, trascendió la muerte en esta existencia. Por lo menos esa recurrencia de muerte la trascendió. Y aquí hay muchos compañeros, incluyéndome a mí, que en algún punto hemos llegado a trascender recurrencia de muerte. Y eso es muy, muy interesante. Porque entonces más que nos lo han mostrado internamente y uno ha visto incluso el momento justo en que se tenía que dar la circunstancia y cómo se trascendió. Cómo porque yo no actué, porque yo no dejé al yo, que ya estaba programado, ese actor, actuar, ya trascendí esa recurrencia de muerte, por ejemplo, en esta existencia. Entonces, lo que les decía, cuando uno empieza a experimentar estas cosas, es que uno le va cogiendo mucha fe consciente a este trabajo. Entonces, base les decía, muerte psicológica para trascender las recurrencias, matar esos actores
que se viven manifestando en nosotros en todo momento. Nacimiento espiritual, importantísimo, porque nosotros, si seguimos fornicando, si seguimos expulsando la energía creadora sexual, pues obviamente eso que por un lado vamos eliminando, lo seguimos reviviendo con la fornicación, porque la energía es creadora. La energía sexual crea defectos psicológicos. Entonces no hacemos nada muriendo por un lado y fornicando por el otro. Tenemos que empezar a hacer un sabio uso de nuestra energía sexual y debemos de ir creando esos cuerpos internos para ir liberándonos realmente de todas estas leyes y de todas las leyes de todas las dimensiones. También es muy importante en este tema de trascender las recurrencias lo que es el sacrificio por la humanidad, porque muchas o casi que todas nuestras recurrencias tienen una deuda kármica. O sea, hay algo que le debemos a esa chispa y que se viene a cumplir eso es para cobrar su deuda. Lo que les decía, nosotros dañamos a alguien, en otra existencia esa persona se viene a cobrar y eso se va a cobrar de una forma, por ejemplo, violenta. Nosotros generamos deuda, por ejemplo, de adulterio y esa chispa viene a buscar su pareja. Entonces, esas deudas kármicas hay que saldarlas. No es simplemente salirnos de ahí. Maté mi yo de la ira. Pero ¿cuánto karma no debe ese yo? ¿Cuántas deudas no tiene ese yo pendientes? ¿A cuántas personas no ha dañado ese yo de la ira? Pues entonces, para yo no tener que pagar eso con dolor, pues lo pago con obras de amor, con sacrificio por la humanidad. En la próxima existencia vamos a estar hablando un poquito más de eso en detalle, de lo que es el karma y de cómo se paga el karma. Pero es así como nosotros nos libramos de, por ejemplo, las recurrencias, matando a esos actores, haciendo sabio uso de nuestra energía y sacrificándonos por la humanidad, ayudando a los hermanos de la humanidad, entregándoles esta información, estas herramientas a los demás. Eso es un acto de amor que nos permite trascender pues esas deudas que tenemos. También la misma ley del retorno, ese tener que estar naciendo, volviendo a morir, volviendo a nacer, volviendo a morir, volviendo a nacer, nosotros lo vamos a liberarnos es con estos tres factores. Hay muchas personas que dicen, ay, ya yo me quiero morir y no voy a retornar nunca más a este valle de lágrimas. Sueños y más sueños. Porque si no tenemos conciencia, ¿cómo nos vamos nosotros a retornar otra vez? Si vamos movidos por una ley mecánica, si estamos condenados a esa rueda del samsara hasta que cumplamos esos 3000 ciclos, entonces no es fantasear, no es creer, no, sí, yo me voy a liberar, es trabajar para que esa liberación sea real, para que rescatemos de este proceso lo que vinimos a rescatar, que fue sabiduría, amor y bueno, todas las virtudes del alma. Entonces, ¿cómo nos vamos a liberar de esa ley del retorno? Eliminando nuestros defectos psicológicos, que son los que tienen atrapada esa 97% de esa esencia de qué es lo que realmente somos, haciendo sabio uso de nuestra energía sexual para crear esos cuerpos existenciales que nos van a permitir ir ascendiendo en las distintas dimensiones e ir liberándonos de cada una. Y el sacrificio por la humanidad, que es lo que nos va a permitir el impulso, porque esta es una obra de amor. Y si aspiramos a la única y gran ley, que es la ley del amor, pues tenemos que empezar a desarrollar el amor. Entonces es así, practicando en nuestro diario vivir estos tres factores para la revolución de la conciencia, cómo nos vamos a liberar de las leyes de retorno y recurrencia y cómo vamos a llegar a experimentar la verdadera libertad, que debería ser el anhelo de todos nosotros, ser realmente libres. Eso es a lo que nos invita esta conferencia y también pues lo que nos va a permitir si aplicamos las herramientas que aquí vamos aprendiendo. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Espero que esta información les sirva mucho, que reflexionen también mucho en todo esto, en lo que es su propia vida y lo que son, pues, cómo estamos sometidos por estas leyes, que también se animen, ¿por qué no?, a investigar internamente todo esto, a investigar si realmente hay vidas pasadas. Muy bonito uno desdoblarse conscientemente y pedirle a su ser que por favor le muestre una vida pasada y que entonces vayamos y veamos esa circunstancia, esa vida pasada y experimentemos estas realidades o lo que les decía, preguntar cuántas vueltas hemos dado en la rueda del samsara o cuántas existencias llevo en este ciclo, en esta vuelta, en la rueda. Como humano, en cuál existencia voy, o que nos hagamos conscientes de alguna recurrencia, que veamos el futuro, porque en esa quinta dimensión, que es la de la eternidad,
el pasado y el futuro se unen en un eterno ahora, porque el futuro no es más que la repetición del pasado. Ustedes ven que el símbolo del infinito, de la eternidad, es como una así y aquí así. Son dos partes iguales así, como un 8, ¿verdad? Y eso es simplemente una repetición del otro. El pasado se proyecta en el futuro y si nosotros queremos saber qué es lo que qué nos depara el futuro, eso es nada más ir a ver qué hicimos en el pasado y vamos a ver qué es lo que qué es lo que se nos viene y así podemos nosotros trascenderlo. Entonces, bueno, animemos a investigar todo esto y hacernos conscientes para salir de este estado pues de sueño psicológico. Como les decía, en la próxima conferencia vamos a estar profundizando en lo que es el karma, pero también en el dharma. Vamos a hablar de dos leyes más, que son las leyes de karma y dharma. Una conferencia súper interesante porque vamos a entregar también en esas conferencias dos prácticas muy importantes para negociar nuestros karmas con la ley divina, para que ya no tengamos que estar pagando por esas deudas que traemos kármicas con dolor, con enfermedades, con crisis, con situaciones difíciles, etcétera, sino que podamos empezar a negociar esos karmas para pagarlos con obras de amor, ayudando a los hermanos de la humanidad. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de karma, cómo generamos karma, qué es el dharma y cómo generamos dharma, y bueno, una conferencia súper, súper, súper importante. Si tienen cualquier pregunta, pues por favor escríbanla ahí en los comentarios. Vamos a pasar a mirar las preguntas que ustedes tengan para buscar darles solución. Bueno, vamos a ver, vamos a auxiliarme de aquí para poder si puedo ver todos los comentarios. Bueno, creo es posible que se me haya pasado algún comentario. Veo aquí que eran unos cuantos. Déjenme verificar si fue así. Bueno, si por casualidad se me perdió, bueno, por aquí habían varios saludos. Si me perdió algún comentario, por favor, y era importante, me lo vuelven a escribir, porque veo que no se alcanzaron a guardar aquí todos los comentarios, ¿ok? El primer comentario que me aparece por aquí es de Pedro Arnulfo, que nos dice, cuando una persona desencarna, ¿cuánto tiempo dura para volver a encarnar? Muy buena pregunta, Pedro. En tiempos antiguos realmente se estaba durando más. Antes una persona le podían tardar hasta 100 años para volver a darle cuerpo físico. Realmente se podría tardar mucho tiempo. Pero ahora, como ya estamos en un punto bastante tenso en nuestra historia como humanidad, que estamos en final de raza, ya se está desocupando el limbo, porque ya se va a empezar el proceso pues ya definitivo de involución para poder dar luz a la nueva raza. Ya se le están dando las últimas oportunidades a las chispas. Entonces se está durando muy poco, se puede durar 1 año, 2 años, 3, 4 años para volver a retornar. Ustedes ven que hay tanta sobrepoblación en el mundo. ¿Por qué? Bueno, y hace algunos años estaba como más intenso eso de la sobrepoblación. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta gente que ya este planeta como que no puede con más? Por eso, porque se está desocupando el limbo y entonces le están dando las últimas oportunidades a las personas para vivir sus últimas existencias y ya poder pasar a otra etapa en nuestro proceso, en esta rueda, en esta rueda kármica. Entonces, ¿qué pasa? Que también hemos empezado a ver cómo ese tema de la sobrepoblación de repente ha empezado a bajar. Ya ustedes ven que las personas, los jóvenes, por ejemplo, ya no quieren tener hijos, ya las personas pues con una mascota tienen o cogen a la mascota de hijo, ya no quieren reproducirse. ¿Por qué? Porque ya ese proceso acelerado en el que a todo el mundo ya estaban vaciando el limbo, pues ha empezado a decrecer porque ya las personas están viviendo su 108 y metiéndose al reino involutivo, al reino animal involutivo. Entonces, ya hay como que esa sobrepoblación y ustedes van a ver que la humanidad, o sea, la cantidad de humanos en el planeta va a mermar hasta que llegue pues ese evento cósmico, llamémosle así, que vaya cercenando lo que es la cantidad de humanos hasta que llegue un punto en que ya
se ha limpiado el planeta. Ustedes ven que estuvo la pandemia del COVID, ¿cuántos millones no se murieron por esa pandemia? Pero asimismo van a seguir llegando otras situaciones, pandemias, guerras, la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, y el acercamiento del planeta Hercólogos. Bueno, son muchas situaciones que tienen la finalidad de eso, mermar la raza, porque ya pues se nos está dando las últimas oportunidades, no las aprovechamos, ya tenemos que pasar por el proceso involutivo para empezar un nuevo ciclo en la rueda y para que empiece nuevamente una edad de oro en la siguiente raza, una edad de oro, y así poder seguir con los parámetros que tiene pues escrita esta raza. Por aquí, déjame ver si alcanzo a ver esta pregunta. Por aquí Pedro Arnulfo había preguntado, y esa no la había podido ver. Cuando una persona desencarna, no, Diara, que ya entendí que Marcelo le respondió que muchísimo. Bueno, Marcelo, depende, por lo que acabo de explicar. Ya no tanto. Daniel Pérez nos dice mentiras. Bueno, y dice Daniel, en la Biblia, versículo 44, capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pues así mismo es Daniel. Y resulta que en la fase B tenemos una conferencia que se llama Lucifer, Diablo y Satán, para que lleguemos a comprender qué es realmente eso del diablo. ¿A qué se refiere ahí? Nosotros tenemos, en lugar de nuestro ser, de nuestra conciencia, en lugar de seguir a Dios, que está dentro de nuestro interior, seguimos a nuestro padre el diablo, que es pues ese deseo del ego. Entonces ese fuego invertido, que es ese que lo manifiesta, ese ego en nosotros, es ese diablo en nuestro interior, que es el que nosotros pues seguimos. El padre, el ser es la verdad, y el ego pues es la mentira. Pero mientras nosotros sigamos siendo movidos por la ira, por la venganza, por la lujuria, por la codicia, por los celos, por la envidia, por el orgullo, por la autosuficiencia, por la autosimpatía, por los yoes fanáticos, por los yoes mitómanos, por tanta caterva de defectos psicológicos, vamos a seguir en la mentira, vamos a seguir cumpliendo los designios de ese padre que tenemos y que adoramos, que es nuestro ego, y haciendo caso omiso a los dictámenes de nuestra conciencia, que es nuestro propio ser. Por aquí Marce comenta, les responde, bien, a Daniel, le responde, esto es algo elevado, muy elevado, amigo. Si estén en desacuerdo, porque está aquí, esto es sabiduría. Bueno, y dice, la Biblia es el libro de ciencia ficción más leído, está todo manipulado. La Biblia es toda una farsa. ¿Usted cree en ese libro? ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que respetar el libre albedrío de todos. Aquí todos tenemos el derecho de pensar como queramos, de creer en lo que queramos, y todos somos libres, y realmente en el desarrollo del amor está que nosotros desarrollemos eso, el respetar el libre albedrío de cada quien. Obviamente, pues invitarles a que vean las conferencias de una forma objetiva y que se busque la práctica, porque solamente la práctica nos va a dar la comprobación, la verificación, para salir de simplemente conceptos y creencias. Nina por aquí nos saluda desde Venezuela. Marce nos comenta, ¿por qué entonces con mi pareja nos llevamos excelente en todo? Antes de vernos y conocernos ya nos amábamos, ni siquiera todavía nos conocíamos, pero sabíamos que un día nos volveremos a reencontrar, ya sabíamos que se acercaba ese día. Bueno, es que hay todo tipo de relaciones, pero suelen ser recurrentes. Hay relaciones que no son tan tóxicas, hay personas que realmente no llegan a una existencia, por ejemplo, al maltrato, pero igual, si es una relación que viene, que ya ha estado en vidas pasadas, pues van a haber muchas cosas recurrentes, van a haber muchos yoes que se van a cumplir, que van a generar disgustos, que van a generar complicaciones, que van a generar situaciones en general, porque son nuestros yoes, y si tienen la carga psicológica de la recurrencia, vienen marcados para esta vida. Una pareja que venga de recurrencia, ¿puede servir para hacer la obra del ser? Sí, pero obviamente el trabajo es mucho mayor que si la pareja no es recurrente y nos la da el ser.
Entonces, ¿por qué es mucho mayor? Porque aparte de que con esa pareja pues hay que hacer todo el trabajo, que es un trabajo, pues también hay que trascender todas esas recurrencias que se tienen con esa persona. Pero lo mismo, muriendo, naciendo y sacrificándonos por la humanidad, lo vamos a hacer. Mientras más intensa, mientras más tóxica venga esa relación de otras vidas pasadas, pues obviamente más pesado todavía. A veces la intensidad en una relación no es solamente, por ejemplo, temas de violencia, a veces un enamoramiento increíble y que yo sin esa persona no puedo vivir, eres la luz de mis ojos y no sé qué, y no nos damos cuenta que todo eso no es amor verdadero, sino que es simplemente lujuria, apasionamiento, desenfreno emocional. Y no, todos nuestros yoes son pendulares. Ese yo que tan enamoradamente está apasionado, cuando se mueva al otro polo del péndulo, eso se va a transformar en insatisfacción, en desagrado. Incluso hay parejas que llegan hasta odiarse, que antes se amaron tanto. Por eso es que hay que morir a todo el ego, porque si uno muere, entonces ya el actor no está, ya la lujuria no está, ya el apasionamiento no está, ya todo ese desenfreno emocional no está. ¿Y qué queda? Queda lo real, queda la conciencia. Entonces la relación se puede tornar o ir tornando en una relación consciente. Hay relaciones, entonces, que no son de recurrencia, que por ejemplo la persona se pone a pedirle al ser una pareja, el ser le muestra una pareja, entonces se une con esa persona y suele ser más fácil hacer la obra. Igual, que no van a haber situaciones, que no van a haber peleas, no, 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 claro que sí, porque el ego lo tenemos vivo, entonces tenemos que estar muriendo, es para que en esa nueva relación no empecemos a gestar recurrencia, no empecemos a armar situaciones, hay que estar muriendo. La diferencia es que como no es recurrente, pues esas situaciones tienen menos carga, o sea, no está esa telepatía, no está ese deseo de ir a cumplir con esa recurrencia, sino que son como relaciones un poquito más ligeras, entonces es más fácil hacerla ahora en ese tipo de relaciones. Pero independientemente, si nuestra relación es recurrente o no, si ya tenemos los tres factores y tenemos una pareja, pues es procurar con esa pareja hacer la obra, a menos que nuestro ser internamente pues nos dictamine lo contrario por alguna de las causales que avalan la separación, que es porque la pareja no quiera dejar de fornicar, porque la pareja, por ejemplo, adultere, o sea, que sea infiel, o porque la pareja se muera. Entonces ahí ya sí, se tendría que dar una separación. A ver, por aquí nos dice Marce, dio la casualidad que los dos soñábamos desde niños practicar magia blanca. Bueno, muy interesante. Dice, ya hemos vivido antes los dos, lo sentimos, toda nuestra relación es de maravilla, es un sueño real. Bueno, Andrés García nos saluda. Sara Rodríguez dice, ¿cómo se hace para liberarnos del ego? Pues con la práctica de la muerte psicológica. ¿Qué es la muerte psicológica? Bueno, lo explicamos mucho, pero nunca está de más volverlo a explicar. Primero, autoobservarnos, estar de instante en instante, o sea, todo el tiempo dirigiendo la atención hacia adentro, no hipnotizarnos hacia afuera, no dormirnos, mantenernos aquí ahora, siendo conscientes de lo que se está moviendo dentro de la máquina, siendo conscientes de las emociones, cuando hay un agrado, cuando hay un desagrado, siendo consciente del instinto, cuando hay una tensión, cuando hay una sensación, cuando hay un afán, siendo consciente de la parte sexual, cuando hay alguna actividad, cuando esa parte sexual entra en actividad de alguna manera, hay que ser consciente de lo que está pasando en uno, siendo consciente de la mente, de lo que estoy pensando, por qué estoy yo pensando eso, por qué estoy yo proyectando tal o cual cosa, por qué me ando justificando, qué es esta charla mental que aquí tengo. Uno se está autoobservando y sabe lo que está pasando dentro de uno. Entonces uno puede darse cuenta de cuando se empieza a manifestar un yo en cualquiera de esos centros, haciéndonos sentir un deseo, haciéndonos pensar de tal o cual manera, haciéndonos hablar de tal o cual manera, o actuar de tal o cual manera, o sentir tal o cual cosa, inmediatamente uno descubre que hay un defecto psicológico manifestándose, se me está manifestando ahora mismo, por ejemplo, la ira, o se me está manifestando ahora mismo la impaciencia, o se me están manifestando los celos, o se me está manifestando un yo de la tristeza, o un yo depresivo, o se me está expresando, por ejemplo, un yo de la vanidad, whatever. Uno lo descubre, ¿cómo lo elimina? ¿Cómo se libera de eso? Con el apelo a esa parte de nuestra conciencia que tiene el poder de erradicar ese defecto psicológico que observamos y comprendimos. Le llamamos nuestra Madre Divina particular, porque es el fuego de nuestra conciencia.
esa parte femenina de Dios que reside en nuestro interior. ¿Cómo le hacemos? Madre divina, elimíname ese defecto. O madre mía, mátame ese yo, como querramos decirlo. El punto es apelarle a esa madre interna para que nos limpie. Como toda madrecita, nos va a hacer el favor de liberarnos. Si lo sentimos aquí en la emoción, madre mía, mátame eso, o mátame ese yo, o elimíname ese defecto. Lo sentimos en cómo nos está tensionando, cómo nos lleva a sentir esto, aquello, o cómo nos está excitando, por ejemplo, si es un yo de la lujuria, o cualquier otro. Madre mía, elimíname ese defecto. ¿Cómo me tiene la mente ahí proyectando, imaginando, recordando o lo que sea? Madre mía, mátame ese defecto. Y uno así pidiendo muerte a cada uno de los detalles del defecto es como uno se va liberando. Y esto hay que ponerlo en práctica. Porque como teoría puede sonar como cualquier cosa o como una cosa que se inventó no sé quién por ahí. Pero cuando uno le empieza a practicar y experimenta lo que es estar liberándose de instante en instante, entonces uno le coge mucha fe a este trabajo y dice, sí, es verdad, la muerte funciona. Porque lo vivo, porque lo experimento, porque puedo estar en un estado de ira y me, madre mía, mátame aquí, esto, lo que siento aquí, las tensiones, los deseos, las sensaciones, los pensamientos, lo que el que me empuja aquí, que quiere que me hace un nudo en la garganta, madre mía, mátame eso y me libero. Y ya no actúo en base a ese defecto. Y entonces uno se va haciendo consciente de esto. Hay varias técnicas de muerte psicológica, por ejemplo, aquí enseñamos la meditación reflexiva, que nos ayuda entonces a profundizar en ese ego para poder liberarnos, ¿ok? Marce por aquí nos comenta, ¿por qué me han tocado parejas vírgenes? ¿Tiene algo eso que puedas explicarme? No, no te podría explicar la verdad. Por eso es que cada uno tiene que tratar de hacer consciente su propio proceso, como trabajando, despertando la conciencia, preguntándole a su ser, que es el sabio que está en nuestro interior y que es el único que sabe el porqué de nuestra vida, el porqué de lo que a nosotros en particular nos pasa. Entonces uno pregunta, investiga, internamente le muestran y ya uno sabe por qué pasa tal situación. José Bolívar por aquí dice, bueno, nos saluda a todos. Talía por aquí nos da las gracias. Eric también nos da las gracias. Osiris Lunar Maya dice agradecido infinitamente. Gracias por existir. Bueno, gracias a ti. Max Suárez también nos da las gracias. Eric Uriel dice, para desdoblamiento astral, se ocupa crear los cuerpos. Mira, para tener dominio pleno de esa dimensión, por ejemplo, lo que es el mundo astral, se necesita crear el cuerpo astral. Ahora, para tú desdoblarte así, investigar una que otra cosita, con el embrión de cuerpo astral que tienes, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, esta noche te pones a hacer juicioso tu práctica y si tienes los méritos, saca tu desdoblamiento. No, vas a ver que no es que vas a poder durar toda la noche consciente porque no tienes el cuerpo creado. Entonces, poquito vas a hacer y vas a investigar esto. Mientras más conciencia vayas liberando con la muerte, mientras más energía vayas condensando, más conciencia tú vas a tener en el mundo físico. Se va a extrapolar a que con ese embrión, más conciencia tú vas a ir logrando en el mundo astral, más tiempo de conciencia y más estabilidad también en esa conciencia. Pero cuando tú llegues allá a crear el cuerpo, ya hay muchísima estabilidad, muchísimo tiempo y cuando tú crees todos esos cuerpos, que ya sean solares, que los tornes cuerpos de oro o que llegues a tornarlos en cuerpos de luz, pues obviamente va a ser conciencia plena, conciencia continua que no se pierde en ningún instante y es a eso es que estamos aspirando. Para eso trabajamos. Jorge Torres por aquí nos saluda, nos da las gracias. Guiomar Márquez dice, entonces la vida es un guión que se repite con diferentes escenarios marcados por distintas épocas. Lo comprendiste perfecto, Guiomar. Exactamente, eso es la vida. Eric Uriel nos dice, si en otra vida alguien fue alcohólico, en esta será de nuevo alcohólico, o si venció el defecto en otra existencia, ya no será así, tal cual. Incluso en la conferencia 14, la que vamos a estudiar que el próximo sábado, vamos a hablar de drogas y alcoholismo. Y como soy yo que voy a esa conferencia, usualmente cuando la doy suelo dar ese ejemplo para que las personas comprendan eso que estás hablando ahí. Que por ejemplo vemos gente que desde muy temprano se engancha con el alcohol y otras no. ¿Por qué? Bueno, porque uno lo tiene lo trae bien alimentado, otra existencia tan gordo que ese yo buscó manifestarse
lo más temprano que pudo en esa existencia para seguir creciendo y seguir llevando a esa persona al final, al, al, al total, a la total destrucción de su cuerpo físico, vital, etcétera. Pero hay otros que no lo tienen tan alimentados, entonces ahí ya son bebedores sociales o en estas que empiezan a tornarse alcohólicos. Pero si alguien mató el yo alcohólico, pues obviamente ese yo está muerto, a menos que la persona empiece a fornicar. Como sabemos que la energía es creadora, empieza a revivir detalles de, por ejemplo, del defecto y empieza a caer en el error. Entonces, por eso es que el trabajo es de los tres factores. Hay que morir, hay que hacer un sabio uso de la energía sexual y sacrificarnos por la humanidad, porque si no volvemos a recaer. Guiomar nos dice, las antiguas escuelas de misterios hablaban sobre estos procesos, pero se ocultó ese conocimiento a las humanidades y solo los iniciados tienen acceso a él. Bueno, Guiomar, ¿qué pasaba en la antigüedad? Tal como tú lo comentas, las antiguas, o sea, siempre en la existencia de la humanidad ha estado el conocimiento. En algunas épocas, por ejemplo, en lo que es la edad de oro de una raza, pues el conocimiento está abierto libremente. O sea, en la edad de oro de una raza, los maestros enseñan abiertamente a las chispas el conocimiento en la edad de oro. Ya cuando se va entrando en procesos degenerativos, ya que se pasa a una edad de plata o una edad de bronce, por ejemplo, donde empieza a haber el desarrollo ya de la perversidad, el conocimiento tiene que recogerse, porque si no, la degeneración se apropia del conocimiento y se precipita la involución muy rápido, porque ya empiezan a desarrollarse en las chispas los yoes magos negros. Entonces, tú ves, igual se desarrolla, pero despacio, porque el conocimiento está, digámosle que guardado, resguardado. ¿Qué pasa? Que hay como una selección en esos procesos y solamente se le da el conocimiento a aquellas chispas que ya tienen como que están como que maduritas, que ya como que se están haciendo ojos para ver y oídos para oír, como decía el Maestro Jesús. Entonces, las chispitas que, por ejemplo, están las religiones con toda su parafernalia externa, o está un maestro hablando en parábolas, y hay unas cuantas chispitas por ahí que dicen, como que me gusta, como que me interesa, como que quiero saber más de eso. Entonces, esas chispas son las que se seleccionan para un círculo secreto o esotérico y les entregaban el conocimiento de labios a oídos, ¿verdad? Y empezaban a practicar. La humanidad ya en general pues recibían las parábolas y recibían pues la forma externa de la religión y las enseñanzas, por ejemplo, en libros sagrados, pues ahí codificadas en lenguaje astral. Como las personas tienen el yo mago negro vivo, hacen que con el intelectualismo van degenerando las enseñanzas, van degenerando las religiones, lo convierten en fanatismo, lo convierten en un modo para más bien lucrarse de las personas, etcétera, etcétera. Y ese es el proceso degenerativo de la raza. El conocimiento se queda guardado, tal como tú lo explicas, se enseñan solo a las personas que hacen parte de los círculos esotéricos. ¿Qué sucede cuando ya la raza llega a una edad de hierro, ya en su fase final? Que el conocimiento debe ser abierto a toda la humanidad. ¿Cómo se está entregando ahora? ¿Por qué? Porque ya las chispas se nos tienen que dar sí o sí por derecho la última oportunidad o las últimas oportunidades. Ya se está tan degenerada la raza que ya no hay forma de ocultar más el conocimiento, porque ya incluso con el intelectualismo, el mago negro ha empezado a decodificar el conocimiento y ha empezado a invertirlo, a volverlo negro. Ustedes van a encontrar por ahí escuelas de magia negra que abiertamente, y claro, no diciendo somos una escuela de magia negra, por el contrario, escuelas muy bonitas, escuelas muy no sé qué, o muy religiosas, o muy espirituales, pero que están enseñando tantrismo negro. O sea, a usar la energía sexual para, por ejemplo, cosas materialistas o para desarrollar facultades de las cuales se va a alimentar el ego, porque no enseñan la muerte psicológica, a enseñar prácticas esotéricas tergiversadas, prácticas que llevan a despertar en el mal. Entonces, eso es una realidad ahora mismo. Ahora es
extemporáneo no dar el conocimiento abiertamente. Y ya, como te decía, estamos en un punto culmen, final de raza, que ya se está tratando de ver quién en esta humanidad todavía tiene un anhelo espiritual. Y si lo tiene, mire, están las herramientas. Vaya a ver si trabaja. Si no trabaja, definitivamente fue porque no quiso, porque lo recibió claro y preciso. Pero ya esto está para recogerlo en cualquier momento y por eso, bueno, se está dando ahora mismo el conocimiento abiertamente. Jocelyn por aquí nos comenta. Buenas noches a todos. Esa ciudad de oro que usted dice, que es la que va a venir en la nueva raza, es la ciudad de oro que dice la Biblia. Es que es lo mismo, es el conocimiento, como le explicaba, que está encriptado en lenguaje astral en los textos sagrados. Obviamente, y sobre todo la Biblia, como nos decía Marcia ahorita, está muy dañada, muy corrompida, se le ha quitado mucho de lo que había y se le ha agregado incluso algunas cosas, pero ahí está el conocimiento encriptado. Entonces, esa edad de oro, eso mismo, o sea, ese es como el inicio del proceso de una raza, empieza en una edad de oro siempre. Marce por aquí nos dice, ¿será que mi pareja ha matado todos los egos? Es una mujer que está en el nivel medio de todo. Bueno, ¿tiene conciencia? ¿Tiene conciencia en la tercera dimensión y en las otras dimensiones? ¿O no? Sigue, realmente eso uno lo puede investigar internamente y sacar un desdoblamiento astral consciente y uno puede preguntarle a su ser, ¿cuál es mi nivel de conciencia? ¿Cuánto de conciencia yo he despertado? Y entonces ahí uno puede recibir esa información. Un punto de referencia que podemos tener en el mundo físico, cuánto tiempo nosotros logramos mantenernos en estado de recuerdo de sí, sin perder el estado de autoconciencia. ¿Cuánto? De verdad, siendo sinceros con nosotros mismos. Nos mantenemos un minuto y se nos va la conciencia. Somos capaces de mantenernos 3 minutos aquí y ahora sin identificarnos con ningún defecto psicológico, sin irnos a pensar, sin irnos a futurizar, sin irnos a fantasear, sin meternos en una historia emocional. Logramos mantenernos 5 minutos, 10, 15, 1 hora, 2 horas de conciencia continua, 3 horas de conciencia continua aquí en el mundo físico. Eso va determinando nuestro nivel de conciencia. Alguien que ya tiene su conciencia despierta, que ha matado todo el ego, pues ya 24 horas tiene conciencia continua y por lo tanto pasa a esos otros planos o dimensiones también con conciencia continua. Entonces uno investiga, pero también uno con el mismo trabajo va llevando pues ese balance de cuánto tiempo, si me paso el día entero soñando y me recuerdo de mí así a veces, pues obviamente eso define nuestro nivel de conciencia. Dice Marce, gracias Fabricia, mortal, todo buenísimo. Bueno, Marce, gracias a ti por estar aquí y por tus preguntas. Guiomar nos dice, ¿cuánto tiempo se tarda en crear los cuerpos? Bueno, Guiomar, en la conferencia pasada que vimos el jueves, la de cómo se fabrica alma y espíritu, se explicaba eso. Nos decía Jessie que hacer una primera montaña, que es crear 5 cuerpos solares, puede tomar aproximadamente unos 13 años, 2 años y medio más o menos por cada cuerpo. Eso, claro, si se están trabajando los 3 factores de la mano, o sea, si se está trabajando en la muerte, pero de verdad, no de a ratitos, si se está ya con una pareja transmutando la energía sexual, si ya se ha prendido el fuego sagrado, ya se está condensando esta energía sexual en la columna y se está haciendo sacrificio por la humanidad, unos 2 años y medio es un tiempo promedio. Puede ser más tiempo si el trabajo es mediocre, puede ser menos tiempo si el trabajo es disciplinado y si se hace mucho sacrificio por la humanidad. Entonces, eso depende, el nivel de trabajo va a medir, digamos esto, pero como un medio, pues podemos poner 2 años y medio para cada cuerpo de la primera montaña. Ya la segunda montaña, que es cuando se crean los cuerpos de oro, pues ya ese es un trabajo aparte. Y ya se puede tomar la persona 30 años para hacer esa segunda montaña. A ver, Dana Dier por aquí nos saluda. Hola. Max Suárez nos pregunta, ¿puedo crear el cuerpo astral siendo soltero? Imposible. Bueno, imagina, o sea, reflexiona en esto. ¿Puedes tú gestar un hijo físico tú solito? ¿No? Es imposible. Necesitas la colaboración de una persona, de una pareja.
y necesita ser una pareja del sexo opuesto para poder gestar el cuerpo físico de un hijo. Todos los cuerpos por correspondencia se crean igual, se crean en el sexo. Se necesita la colaboración de una pareja para poder crear cuerpo astral, mental, causal. Necesitas una pareja. Eric Uriel nos dice cuál fue la primera raza que existió. Bueno, cuenta el maestro Samael, porque no me consta, que le llamaban la raza polar, a la primera raza que existió en este planeta, porque estamos hablando de este planeta. Eric nos dice, ¿cuál fue el primer mago negro que existió? Ni idea, Eric. Y dice Eric, ¿qué se tiene que hacer uno para trabajar como juez de Anubis o como ayudante de Judas sacando almas del infierno? Bueno, esas son, digámosle que misiones que ya llevaría a lo que es el ser. Uno lo que tiene es que morir en sí mismo, crear sus cuerpos y sacrificarse por la humanidad. Y esas decisiones así trascendentales pues ya son de nuestra conciencia. Ahora, hay personas que vienen, por ejemplo, por el rayo de la justicia y la vocación de su ser es entonces trabajar en pro de la justicia divina, que puede ser, o sea, hay personas que literalmente su ser es uno de los 48 jueces del karma que trabajan con Anubis, pero solamente la persona conociéndose a sí mismo, es decir, conociendo a su ser, puede llegar a saber esto. Por ejemplo, cuando esa persona logra esa autorrealización, ya sabe que esa es su dedicación. Por ejemplo, el maestro Judas, que tiene esa misión en particular, por algo lo tiene, o sea, por algo su ser tiene esa misión. Entonces, eso es de primero despertar la conciencia para después tomar ese tipo de decisiones que se toman ya con plena conciencia. Marce nos dice, mi pareja ya se desdobla hace años largos. Bueno, qué interesante. Por aquí dice, ya conoce la quinta dimensión. Okay. Pero lo que decía Marce, no es que la conozcamos de que nos desdoblamos de vez en cuando. Una persona consciente es alguien que ya maneja a voluntad la quinta dimensión. Hay personas que efectivamente llegan al conocimiento y ya tienen cuerpos creados de otras existencias, porque en otras existencias han trabajado, han llegado a despertar cierto nivel de conciencia. Pero el hecho de que sigamos aquí, que estemos dormidos, ¿verdad? Pues indica que no se ha culminado el trabajo. Pero eso es algo que, como te comentaba, cada uno va llevando su propio trabajo personal, va investigando internamente sus propias cosas, se va haciendo consciente de todas las cosas internamente porque el trabajo de cada uno es individual y cada uno lo hace pues con su propio ser. ¿Ok? Bueno, por aquí ya culminando, nos da las gracias Guiomar Márquez. Y déjenme mirar si por casualidad por aquí tenemos alguna otra preguntita antes de cerrar la transmisión. Ya miro rápidamente. A ver, bueno. Por aquí Francisco Medina nos saludaba de Coro, Venezuela. Bueno, Francisco, un gran saludo para ti. Y ya que no tenemos más preguntas, bueno, por aquí Eric daba las gracias. Me despido reiterándoles la invitación para que no se pierdan el próximo jueves Leyes de Karma y Dharma. Reitero que el próximo martes 31 no vamos a estar dictando la conferencia de la fase B, pero ya el jueves retomamos horario habitual, ¿ok? Que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos a la próxima. Bye, bye.